Bien, ahora cómo entendemos nosotros este concepto ya no en la recta numérica, sino en el plano cartesiano. Para ello, pues voy a hacerles un pequeño recuento de cómo nosotros determinamos la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. Recordemos que aquí tenemos puntos de la forma x, y. Así que mi primer valor para la abscisa x1 y mi segundo valor para la ordenada y1. Voy a colocar este punto aquí, o más bien voy a significar este punto que es la intersección entre la coordenada x1 y1. Para x2 voy a hacer lo mismo, x2 con y2, y voy a colocar aquí que este punto representa la intersección entre esos valores, y pues voy a unir esos dos puntos a través de una recta, como podemos ver allí. Ahora bien, por comodidad, pues voy a suponer que este punto, el punto con coordenadas x1 y y1, se llama P, y el punto, voy a colocar aquí el punto Q con coordenadas x2 y y2, lo voy a colocar aquí a P y voy a colocar aquí a Q. Así que yo voy a, por comodidad, a tratar de redibujar un triángulo rectángulo. Voy a hacer esto y bien, ahí tenemos nuestro triángulo rectángulo. Resulta que si yo quiero hallar la distancia entre estos dos puntos, tengo una línea que es paralela al eje X, así que la distancia, les recuerdo, sería, pues lo acabamos de mirar, cómo determinar la distancia entre dos puntos solamente en la recta, sería la diferencia entre esos valores. Si yo quiero determinar la distancia entre y1 y y2, pues basta con hacer la diferencia. Pero si yo quiero hallar esta distancia D que estoy simbolizando allí, que sería la distancia entre el punto P y el punto Q, ¿sí? Porque son esos dos puntos, estos dos puntos que vemos allí, pues tendría que utilizar algo de Pitágoras. Entonces la distancia al cuadrado sería igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que sería, voy a colocar aquí en orden, x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 cuadrado. Y si yo quiero despejar la distancia D, no es más que obtener la raíz cuadrada positiva de esos valores. Es decir, que esto es la raíz cuadrada de ¿quién? Del cuadrado de x2, del cuadrado de la diferencia entre x2 y x1, más el cuadrado de la diferencia entre y2 y y1. Y esta es la forma como nosotros calculamos las distancias en R2. Entonces, cuando yo vaya a hallar la distancia del punto P, voy a colocar aquí en R2, al punto Q, lo vamos a hallar con esta fórmula que nosotros ya conocemos como la famosa distancia euclidiana, que nos la enseñaron por allá en la geometría cero o en la geometría de los primeros niveles. Así que esta fórmula va a ser crucial para poder entender cómo se interpreta geométricamente las bolas abiertas y cerradas en el plano cartesiano o en R super 2. Vámonos con este ejemplo. Nos piden describir geométricamente y analíticamente las bolas abiertas en R super 2 de centro 0, 0 y radio 1. Quiero significar que estas dos notaciones son iguales. Algunos autores de libros de análisis matemáticos pueden denotar haciendo referencia al par 0, 0 o simplemente colocar el punto 0, pero ya sabemos que estamos en R2, así que no confundirse al ver ambas notaciones significan lo mismo. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? En primer lugar, una bola abierta en R2 de centro 0, 0 y radio 1, aplicando la definición general, se refiere a todos los puntos. Yo voy a colocar aquí a todos los puntos x, y que pertenezcan al plano, tales que la distancia, ¿sí?, de esos puntos, voy a colocar aquí esta notación, tal que la distancia de esos puntos al centro, el centro voy a colocar aquí, este es x1, y1, y coloquemos el centro como x2, y2, va a ser menor que el radio.
voy a cambiar para que me quede mejor la escritura. Y allí tenemos la notación. Esa sería la definición general. Vamos a aplicar la definición ya específica. Entonces la bola abierta en R2, yo voy a mezclar ambas notaciones que no importa, de centro 0 y radio 1, pues ya sea que hace referencia. Hace referencia al par X1, voy a colocar aquí, al par X1, Y1, que pertenece al plano cartesiano, tal que la distancia, ¿cómo calculamos nosotros la distancia? Lo acabamos de ver. Raíz cuadrada de ¿quién? X2 menos X sub 1 cuadrado más Y2 menos Y sub 1 cuadrado. Esto, no me cupo la notación, voy a colocar aquí, esto debe ser menor que el radio. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer ahora es sustituir lo que ya conocemos. Entonces la bola abierta en R2 en el plano cartesiano de centro 0 y radio 1 va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a el conjunto de puntos X1, Y1 que pertenecen al plano, tales que la raíz cuadrada de ¿quién? Voy a reemplazar ya los valores. Recuerden que voy a colocar aquí, nosotros sabemos que el punto que yo estoy analizando es X1, Y1, ¿sí? Y este es el punto cualquiera. Y el par 0,0 sería el centro. O sea que si este es X1, Y1, este vendría siendo X2 y este vendría siendo Y2, para que lo tengamos presente. Entonces al reemplazar en la fórmula me quedaría X2, que es 0, menos X1, lo dejo tal cual como está al cuadrado, más Y2, que es 0, menos Y1, lo voy a dejar tal cual como está, lo elevamos al cuadrado y esto debe ser más pequeño que el radio, que es 1. Esa sería la forma correcta de interpretarlo. Entonces, ¿quiénes están en la bola abierta de centro 0, 0, pues que es el origen, y radio 1? Pues están todas aquellas parejas ordenadas, tales que resolviendo me quedaría menos X1 cuadrado, voy a hacerlo de una vez, me quedaría X1 cuadrado más Y1 cuadrado, y esto debe ser menor que 1, ¿sí? La idea es que encontremos una representación geométrica de esto. Así las cosas, si yo tengo la raíz cuadrada de Y1 cuadrado más X1 cuadrado y esto más pequeño que 1, pues lo ideal sería elevar al cuadrado. Voy a abrir una página nueva. Lo ideal sería elevar al cuadrado, tendría X1 cuadrado más Y1 cuadrado, esto elevado al cuadrado, más pequeño que 1 elevado al cuadrado. ¿Con qué objetivo elevo al cuadrado? Con el objetivo de encontrar una expresión conocida por todos, ya ustedes sabrán cuál es, X1 cuadrado más Y1 cuadrado menor que ¿quién? Que 1. Y esta sería la ecuación, ¿sí?, del círculo con radio 1. Así que si graficamos esto, que lo vamos a hacer ahora mismo, esto no es más que un disco abierto. Es un disco abierto de radio 1. Vamos a graficarlo. Y al graficar nos damos cuenta de que allí tenemos el centro, que es el origen 0,0, y el hecho de que el círculo esté con, digamos, esos trazos de color rojo, implican de que el disco es abierto, es decir, que no incluye el radio no está incluido. Así que, ¿quiénes son todos aquellos puntos cuya distancia 0, 0 es menor a una unidad? Pues son todos aquellos que están en esta región que estoy sombreando. Todos aquellos pares ordenados que cumplen la condición serían todos aquellos que estoy sombreando, excepto, o sea, aquí no entrarían, no se podría considerar el par 1,0, no se podría considerar el par 0,1, tampoco se podría considerar el par que tenemos por aquí, no se podría considerar ese par 0,-1,
ni tampoco se podría considerar el par menos 1,0. Es decir, esos pares no entrarían en la solución de nuestro disco abierto. Esto es lo que se conoce como un disco abierto. Y para que lo interpretemos mejor, escojamos un par que esté allí en esa región sombreada. Por ejemplo, un par que esté en esa región sombreada, yo voy a escoger el par, por decir algo, un medio para X y un medio para Y, un medio, un medio, y verifiquemos que realmente cumple la condición. Entonces verifiquemos que el par realmente cumple. Ese par un medio, un medio está dentro de nuestra región, dentro de nuestro disco abierto, y verifiquemos entonces que en la bola abierta en R2, en el plano cartesiano, el par un medio, un medio cumple la condición de que la distancia que lo separa del centro es menor que una unidad. Entonces, ya aplicando la definición particular, tendríamos que la raíz cuadrada de ¿quién? Recordemos que un medio, un medio sería x1 y y1, y que el par 0,0 tendría x2 y y2. Así que la fórmula dice x2 menos x1 cuadrado más y2 menos y1 cuadrado. Entonces, ¿quiénes serían nuestros pares? Entonces tengo un medio, un medio, y tengo 0,0. O sea que por un lado tendría x1, y1, x2, y2. Entonces, al reemplazar en la fórmula sería 0 menos un medio al cuadrado más 0, que es y2, menos un medio, que es y1, todo eso al cuadrado, y verifiquemos que esto sea más pequeño que 1. Entonces me quedaría que la raíz cuadrada de ¿quién? Voy a hacerlo de una vez. 0 menos un medio es un medio elevado al cuadrado, sería un cuarto, más un cuarto, y todo esto es más pequeño que 1 dentro de raíz cuadrada. Implicaría que la raíz cuadrada de ¿quién? Un cuarto más un cuarto, pues me daría 2 cuartos, que al simplificar sería un medio, y esto es más pequeño que 1, y si elevamos al cuadrado me quedaría que un medio, se cancela el exponente con la raíz, un medio sería menor que ¿quién? Que 1. Y así nosotros interpretamos nuestra bola cerrada, nuestra bola abierta en R2. En el caso de la bola cerrada, pues vamos a hacer otro ejemplo. Simplemente es incluir aquellos puntos que acabamos de excluir. Es decir, que en el caso de la bola cerrada entrarían el par 1, 0, 0 menos 1, menos 1, 0 y 0, 1. Simplemente sería eso.